Pensé que ayudar a mi primo a levantarse era lo correcto, hasta que usó mi nombre como una herramienta y casi me deja sin futuro. La parte irónica es que mi venganza no fue gritar ni pelear. Fue sentarme, ordenar pruebas y dejar que el sistema hiciera lo suyo. Soy hombre, 32 años, vivo en las afueras de Chicago y trabajo en ciberseguridad para una empresa mediana. No soy rico, pero siempre fui responsable. Crédito impecable, pagos a tiempo, vida tranquila. O al menos eso creía. Mi familia es de esas que viven con la frase, la sangre es la sangre. Mi mamá la dice como si fuera un mandamiento. Mi papá, más callado, suele evitar conflictos. Y mi primo Derek, bueno. Derek es ese tipo que siempre tiene una historia para explicar por qué no le salió algo. Siempre es culpa del jefe, de la economía, de la mala suerte, de gente envidiosa. Nunca es él. Derek y yo crecimos casi como hermanos. Íbamos a la misma escuela, nos quedábamos a dormir en la casa del otro, jugábamos en el mismo equipo. El problema es que yo maduré y él se quedó en los 19 para siempre. Impulsivo, encantador y con cero tolerancia a las consecuencias. A los 28, Derek descubrió su pasión. Quería abrir un negocio de detailing de autos. Al principio me pareció genial. Me habló de clientes, de marketing, de comprar una van, de productos. Sonaba motivado por primera vez. Mi mamá, obviamente, se emocionó. Él solo necesita que alguien crea en él, me dijo. Vos siempre fuiste el responsable. Ayúdalo, mi amor. Me resistí. No porque no lo quisiera, sino porque lo conocía. Pero también me dio culpa. Esa culpa familiar pegajosa de si no ayudas, sos malo. Así empezó todo, con una ayuda pequeña. Derek me pidió que lo ayudara a armar un presupuesto en Excel y a leer un contrato de alquiler para un local. Lo hice. Después me pidió que lo acompañara al banco para entender cómo funciona un préstamo comercial. Lo acompañé. En el banco, él se puso nervioso y el ejecutivo lo trató como a un adolescente. Yo respondí algunas preguntas, normal, para ayudar a la conversación. Nada raro. Al salir, Derek me abrazó y me dijo, Bro, con vos al lado se nota que esto va en serio. Esa frase hoy me da náuseas. Unas semanas después, me pidió un favor más, que lo dejara usar mi dirección como domicilio postal, porque se estaba mudando y no quería que se perdieran papeles. A mí me pareció molesto, pero no peligroso. Es solo correo, pensé. Acepté. Primer error. Empezaron a llegar sobres. La mayoría eran publicidades o cartas genéricas. Yo se las guardaba en una bolsa y se las daba cuando lo veía. Derek siempre estaba apurado. Siempre después lo veía. Yo no abría nada porque era su nombre, hasta que llegó una carta diferente. No tenía el típico diseño de publicidad. Era sobria, con una ventanita transparente. Vi mi dirección y mi apellido. Y abajo, el nombre de Derek. No sé si alguna vez tuvieron esa sensación de que el cuerpo entiende algo antes que la cabeza. Sentí calor en la nuca. Me quedé mirando el sobre como si fuera una serpiente. Sí, sé que está mal abrir correo ajeno, pero cuando vi mi apellido, mi dirección y una frase que decía aviso final, se me apagó el sentido común. Era un aviso de mora, un préstamo, 4 cifras mensuales y un saldo total que me dejó helado. Me temblaron las manos. Leí 3 veces. Decía que el préstamo estaba a nombre de Derek, pero había un cosolicitante y un garante con mis datos. Mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, los últimos 4 dígitos de mi SSN, todo. Me quedé sentado en la cocina como 20 minutos sin moverme. Después hice lo que hago cuando entro en modo crisis. Me fui a lo práctico. Lo llamé. ¿Qué es esto?, le dije, sin saludo. ¿Qué cosa?, respondió, voz casual. Me llegó un aviso de mora de un préstamo. Tiene mis datos. Silencio. Un segundo demasiado largo. Eso,
Tranqui, bro. Es un error del banco. Yo lo estoy arreglando. No, no es un error. ¿Por qué figura mi SSN? Porque, ¿viste cuando fui al banco con vos? El tipo me dijo que era mejor poner a alguien con historial para que aprueben. Pero no es nada. Es como administrativo. ¿Me estás diciendo que me pusiste como garante sin decirme? No seas dramático. Iba a pagarlo. Solo se me complicó un mes. Yo sentí que se me rompía algo adentro. No era solo la plata. Era el nivel de naturalidad con el que lo decía, como si fuera normal. Derek, eso es fraude. Uy, qué palabra fea. Se rió nervioso. Dale, bro. Somos familia. Ahí me explotó la cabeza. Colgué. Lo primero que hice fue correr un reporte de crédito. Yo, que siempre estaba orgulloso de mi puntaje, vi una caída brutal y varias hard inquiries que no reconocía. No era un préstamo, eran dos, y una tarjeta comercial. Me sentí estúpido, me sentí traicionado, pero por sobre todo, me sentí atrapado, porque la gente cree que fraude es algo que te resuelven con una llamada. No, es un pantano. Y si es familia, es peor, porque todo el mundo te presiona para que lo dejes pasar. Llamé a mi mamá esa noche. Le conté, temblando de rabia. Su respuesta fue instantánea. Ay, no exageres. Derek jamás te haría daño a propósito. Seguro se confundió. Mamá, usó mi SSN. Bueno, pero él está tratando de salir adelante. Vos tenés un buen trabajo. No te va a pasar nada. Esa frase me perforó. No te va a pasar nada. Como si mi vida fuera un colchón infinito. Le dije algo que no le había dicho nunca. ¿Y si me pasa? ¿Quién paga? Vos. Mi mamá se ofendió como si yo hubiera insultado a un santo. No me hables así. Pensa en tu tía. Ella está destrozada. Derek está bajo presión. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, fui a trabajar como un robot, y al volver, empecé a armar una carpeta. Literal. Carpeta física y digital. Guardé el aviso de mora. Saqué capturas de mi reporte de crédito. Anoté fechas, nombres, números. Llamé al banco. Me dijeron que, efectivamente, yo figuraba como garante. Pregunté cómo era posible si yo nunca firmé. Me contestaron algo que me dio escalofríos. Tenemos firmas electrónicas y verificación por correo. Mi dirección, mi correo. O sea, Derek había usado mi dirección para que llegaran los códigos o cartas y en algún punto había interceptado todo. Pregunté si podían enviarme el paquete de documentos del préstamo. Me dijeron que sí, pero que tardaba unos días. Y ahí fue cuando Derek intentó arreglarlo a su manera. 2 noches después, apareció en mi casa sin avisar. Tocó la puerta como si nada. Cuando abrí, entró con una sonrisa y una bolsa de comida rápida. Traje burgers. Hablemos como hombres. Yo ni lo dejé sentarse. Quiero que llames al banco conmigo y admitas lo que hiciste. Su sonrisa se congeló. Dale, bro, no hace falta. Yo te lo pago. En serio. Mira. Sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Lo abrí. Eran billetes. No era ni el 10% de lo que debía. Era como tirar un vaso de agua a un incendio. ¿Esto es una broma? Es lo que tengo hoy. Y la semana que viene te doy más. Vos sabés que yo cumplo. Yo lo miré con una calma rara, porque en mi cabeza ya se había activado el modo no discuto, documento. Andate, le dije. ¿Qué? Andate de mi casa. Derek se puso rojo. No podés hacerme esto. Somos familia. Justamente por eso me duele. Andate. Se acercó, bajó la voz. Si haces lío, vas a destruir a la familia. Tu mamá no te lo va a perdonar. Eso fue la confirmación final. No era un error. Era un plan. Y ahora era una amenaza emocional. Se fue dando un portazo. Esa semana fue un infierno. Mi mamá me llamó 10 veces. No atendí. Mi tía me mandó mensajes larguísimos diciendo que Derek estaba deprimido, que yo era
su única esperanza, que los hombres se arreglan entre ellos, como si esto fuera un problema de orgullo y no un delito. Cuando por fin llegaron los documentos del banco, me senté en mi escritorio y los revisé como si estuviera investigando un caso. Y ahí lo vi. Había una firma electrónica con mi nombre. Había un correo de verificación, que no era el mío. Era una cuenta similar, con un punto en el medio, una trampa típica, y había una dirección postal, la mía. La parte más asquerosa fue ver que en la solicitud figuraba un ingreso anual que no era el mío, pero estaba cerca para sonar creíble, como si hubiera estudiado mi vida para copiarla. Ese día tomé la decisión que más miedo me daba. Presenté un reporte de fraude. Llamé a las 3 agencias de crédito, puse alertas, congelé mi crédito, hice un fraud alert. Después fui a la comisaría y presenté denuncia. El oficial fue correcto, pero se notaba que estaba acostumbrado a ver a gente arrepentida en el último segundo. ¿Estás seguro de que quiere denunciar a un familiar?, me preguntó. Tragué saliva. Sí, porque él ya me denunció a mí, solo que con papeles. Eso fue lo más duro. Aceptar que Derek ya había cruzado el punto de no retorno y que yo solo estaba eligiendo si me hundía con él o no. Cuando la denuncia avanzó, el banco abrió una investigación. Me pidieron que firmara una declaración jurada diciendo que yo no había autorizado nada. Lo hice. También pidieron copias de mi identificación y pruebas de residencia. Mientras tanto, Derek entró en modo campaña. Primero, el perdón. Me mandó un audio llorando. Bro, me equivoqué. Te juro que te lo iba a pagar. No arruines mi vida. Después, el enojo. Siempre fuiste un agrandado. Siempre te creíste mejor. Ahora te haces el policía. Después, el chantaje. Si me haces esto, olvídate de la familia. Nadie te va a hablar. Y finalmente, la jugada más sucia. La mentira preventiva. Mi mamá me llamó un domingo a la mañana, con voz fría. Derek dice que vos aceptaste ayudarlo y ahora te arrepentiste, que le prometiste que ibas a firmar como garante. Yo me quedé en silencio. Me sorprendió, aunque no debería. ¿Y vos le crees?, pregunté. No sé qué creer. Pero él me mostró mensajes. ¿Qué mensajes? Capturas, donde vos decís, yo te cubro. Yo respiré hondo. Ahí se encendió algo en mí, no de rabia, sino de claridad. Derek estaba fabricando pruebas. Mamá, venite a mi casa hoy. Quiero mostrarte algo. No quería discutir por teléfono. Quería poner la realidad sobre la mesa, con fechas y archivos. Ella vino con mi papá. Entraron como si fueran a una intervención. Mi mamá no me miraba a los ojos. Mi papá estaba cansado. Saqué mi laptop y conecté el teléfono al monitor. Les mostré los mensajes reales con Derek. Mis respuestas cortas, mis no puedo, mis no me metas en esto. Les mostré la llamada grabada. Sí, es legal en mi estado con consentimiento de una sola parte. Y sí, empecé a grabar después del primer aviso, porque no soy tonto. En la grabación, Derek decía claramente, no seas dramático, es administrativo. Mi mamá se puso pálida. Él dijo eso, susurró. Después les mostré la solicitud del préstamo con el correo falso. Les mostré el reporte de crédito con las consultas. Les mostré el aviso final. Mi papá, que siempre evitaba conflictos, se quedó mirando el papel como si quisiera atravesarlo. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, preguntó. Lo hice, y me dijeron que no exagerara. Mi mamá se largó a llorar. No el llanto teatral de «pobre Derek», un llanto de culpa. Por primera vez vi a mi mamá darse cuenta de que su instinto de proteger había creado un monstruo, y que ese monstruo me estaba mordiendo. Aún así, no fue un cambio mágico, porque la familia no se reprograma en una tarde. La semana siguiente, Derek apareció en la casa de mis padres. Hizo show. Dijo que yo era un traidor, que yo siempre lo odié,
que el banco estaba confundido. Mi mamá me llamó en pánico y yo le dije una frase que me salió más dura de lo que esperaba. Si lo reciben en casa, yo me alejo. No voy a seguir negociando con alguien que me robó. Eso fue mi límite y fue parte de mi venganza. Dejar de ser el que aguanta para que el resto no se incomode. El banco, finalmente, me confirmó algo importante. Había evidencia suficiente para considerar el préstamo como fraudulento y removerlo de mi responsabilidad mientras seguía la investigación. No era el final, pero era oxígeno. Mi puntaje tardaría en recuperarse, pero al menos no iba a tener embargos ni llamadas diarias. Y ahí pasó algo que yo no planeé, pero que terminó siendo el giro más satisfactorio. Derek, creyendo que yo iba a aflojar, hizo lo de siempre. Siguió. Abrió otra cuenta, en otro lugar. Esta vez, con el nombre de mi papá. Sí, mi propio tío, al que siempre había tratado con respeto, se convirtió en su siguiente blanco. Lo sé porque mi papá me llamó a las 2 de la mañana, respirando raro. Me llegó una notificación de una tarjeta y yo no pedí nada. Yo me quedé sentado en la cama con una calma helada. ¿Fue Derek? No quiero creerlo. Papá, por favor, no repitamos esto. Esa noche, mi papá hizo lo que nunca había hecho. Aceptó que la familia no es un escudo para el delito. Fuimos juntos a presentar otra denuncia. Mi papá, con la voz temblando, dijo el nombre de Derek frente al oficial. Le vi la cara de vergüenza, pero también de alivio, como si por fin dejara de cargar una mentira que no era suya. Cuando una investigación toca a dos víctimas, las cosas avanzan más rápido. También ayudó que Derek, en su arrogancia, cometió errores. Usó una dirección donde se quedaba a veces. Dejó rastros de IP y en una tienda intentó comprar algo caro con una tarjeta recién emitida y lo frenaron por verificación. No lo arrestaron con sirenas y espectáculo como en las películas. Fue más triste y más real. Lo citaron, lo entrevistaron, le pidieron explicaciones. Y cuando no pudo sostener la historia, se le cayó todo. Mi mamá me llamó después de hablar con un detective. Su voz era chiquita. Dicen que hay un patrón, que no fue solo lo tuyo. Eso fue lo peor y lo mejor. Entender que yo no era especial. Yo solo era conveniente. La venganza final no fue verlo caer, aunque sí, hubo consecuencias. Fue verlo sin su arma favorita, el relato. En una reunión familiar que se armó porque la noticia empezó a filtrarse, mi tía intentó defenderlo. Dijo que Derek tenía problemas, que necesitaba ayuda, que la cárcel no arregla nada. Yo no dije nada al principio, solo escuché, hasta que mi mamá, la que siempre decía, la sangre es la sangre, se paró y dijo, la sangre no te da permiso para destruir a los demás. Silencio total. Mi tía se quedó sin palabras. Yo miré a mi mamá y sentí algo que no esperaba. No alegría, no triunfo, un tipo de paz cansada. Como cuando termina una alarma que sonó demasiado tiempo. Derek terminó con cargos por fraude de identidad y falsificación. No voy a entrar en detalles legales exactos porque varían, pero hubo acuerdo, restitución y libertad condicional con condiciones estrictas. No fue una película donde el villano va preso para siempre. Fue algo más real. Supervisión, pagos obligatorios, restricciones, terapia obligatoria y, sobre todo, un registro que lo va a seguir. Yo recuperé mi crédito con el tiempo. No perfecto como antes, pero estable. Aprendí a vivir con esa mancha temporal sin sentir vergüenza, porque no era mi culpa. Con mi familia es complicado. Mis padres y yo estamos mejor, pero quedó una cicatriz. Mi mamá intenta compensar y a veces se pasa, como si ahora quisiera llenar años de ceguera con mensajes diarios. Mi papá habla más conmigo que antes. Y yo, por primera vez, me siento en una posición rara. Soy el malo para algunos familiares, el valiente para otros y para mí mismo.
Solo soy un tipo que quiso que no le robaran la vida. ¿Me siento culpable? Sí, a ratos. Porque Derek es alguien que conozco desde que era chico. Porque vi fotos viejas y recordé cuando era divertido, cuando parecía normal. Pero después recuerdo el sobre, el aviso final, mi SSN en manos de alguien que decía, somos familia como amenaza. Y se me pasa. Lo que más me costó aceptar es esto. Mi venganza no fue hacerle daño. Fue dejar de dejarme dañar. Fue elegir la verdad aunque se ensuciara el apellido. TLDR. Ayudé a mi primo a empezar un negocio y usó mi dirección y mis datos para sacar préstamos y tarjetas a mis espaldas, dañando mi crédito. La familia intentó minimizarlo. Documenté todo, congelé mi crédito, denuncié fraude y el banco investigó. Mi primo escaló y también intentó hacerlo con mi papá, lo que aceleró la investigación. Terminó con consecuencias legales y mi familia por fin dejó de taparlo. Yo recuperé estabilidad, pero la relación familiar quedó marcada. Edith, para los que preguntan por qué no, lo arreglé en privado. Porque lo intenté. Él no quería arreglar. Quería que yo absorbiera el golpe para que él no sintiera el golpe. Edith 2. Sí, aprendí a la fuerza. No pongan su dirección, su firma, ni su SSN para ayudar a nadie. Ni familia, ni amigos, ni pareja. Si alguien se enoja porque decís que no, esa es la prueba de que estabas tomando la decisión correcta.